vida de un artista o de un arquitecto devenido, digamos, en un artista, no es una cosa lineal, no es que uno decide ser artista, sino que diferentes decisiones, conscientes o inconscientes, a lo largo de la vida, yo ya tengo algunos años, van marcando un perfil, una huella, de la cual yo me doy cuenta que no es que me gusta, digamos, el arte, me dedico, digamos, al arte. No me gustan esas definiciones, no, yo pinto lo que tengo, no, yo la verdad que a veces creo tener muy en claro por qué me dedico a lo que me dedico, y a veces no, viste, todo, ¿no? Y eso es una de las cosas, yo les comentaba hoy que hablaba mucho, entre otros, con Rómulo Macchio, y una de las cosas que él decía era que no tenía bien claro para quién pintaba o por qué pintaba. A veces creía que pintaba por una necesidad, a veces creía que pintaba para los otros, por un reconocimiento, por lo cual, viste, hace que las actividades artísticas y sobre todo la pintura, en algún sentido sea, digamos, un misterio. Hace unos cuantos años se hizo la Bienal Internacional de Arquitectura y hubo, digamos, un concurso de dibujos de arquitectos iberoamericanos. Había que hacer un dibujo que a tu parecer representara la arquitectura o que fuese simbólico del quehacer, digamos, arquitectónico. Yo hice conscientemente 2 edificios, viste, así, con modernosos, con un estilo mío, bueno. Y la madrugada antes de enviarlo, que tenía que llevarlo al viejo CAIC, que dirigía Jorge Klusberg, que era, digamos, como el lugar de peregrinación de todos los arquitectos y artistas de los 80 y de los 90. Esa noche me levanté a la madrugada a ver si iba, digamos, a tener suerte con el envío. Por primera vez, yo era ya un muchacho de 32 años, por primera vez dibujé la Bombonera. Nunca la había dibujado así. Agarré una hoja grande, un papel, no me acuerdo cuál, Ingres o algo de esos, y en menos de 10 minutos quedó conformada mi visión de niño del primer día que fui de la mano de mi padre a la cancha de Boca. Entonces dibujé lo que para los arquitectos es una axonométrica, que es una visión aérea, ¿no?, del estadio, y lo llené de anotaciones. Y lo mandé. Retiré uno de los 2 dibujos y envié. 10 días después me anuncian que fui seleccionado en la muestra, que ya era, digamos, estar en una selección entre 500, quedar 40, era haber ganado. La muestra se hizo en la Galería Federico Klemm, ahí en un Retiro. Nos invitaron a la inauguración, todavía no habían, digamos, anunciado al ganador. Y yo fui y por primera vez vi el mundo de la arquitectura y el arte, ¿no?, en Buenos Aires. Yo ya había hecho algunas experiencias pictóricas, ¿no?, pero no pintaba ni la Basílica ni la cancha de Boca. Y estaba César Pelli, Hans Hollein, los españoles Rafael Moneo. Estaba como la élite de la arquitectura, ¿no? Y miraba yo todo y no veía mi cuadro, mi dibujo. Y digo, para mí que me equivoqué. A ver si me equivoqué. Y miraba todo y no lo veía. Y en un lugar a donde estaban los arquitectos estos y Jorge Klusberg y Rómulo Macchio, lo vi así y entonces fui y me presenté. Digo, yo soy el autor de esta obra. Y empezaron a hablar. Usted es el autor, porque esto representa la síntesis subliminal, lo que representa la arquitectura no es la modernidad, sino la capacidad de contención, de identificar. Empezaron a hablarme de algo que yo no lo tenía, digamos, muy en cuenta. Bueno, a las 48 horas anunciaron que yo era, digamos, el ganador, y a partir de ahí, de dejar fluir
porque dejar fluir, ¿viste? O sea, tenés que hacer, digamos, una lucha para realmente hacer lo que tenés adentro. Eh, bueno, gané, me empezaron a publicar los dibujos en los principales suplementos de arquitectura, me empezaron a hacer notas en revistas de arte, y a partir de ahí empecé levemente a tomar conciencia que cuando algo es muy auténtico y lo tenés adentro, como el recuerdo del primer día que había ido con mi viejo, caminando entre las vías, saliendo desde Luján en un peregrinar hasta la cancha de Boca y anotando todo lo que habíamos comido. Y eso se redondeó y fue como, digamos, fue como, digamos, alcanzar la cima de algo en el inicio de la carrera de alguien. ¿Entendés? Que la mayoría de los arquitectos de hoy o de antes que dibujaban, todos querían acceder a eso, ¿viste? ¿No? Pero yo realmente sin querer, pero sí con la brutalidad de dejar salir lo que tenías adentro, más que nada, digamos, un dolor, ¿no? Se me empezó a identificar. ¿Por qué pinté eso? Yo no vivía con mi padre, bueno, y las veces que venía, digamos, a Luján a verlo, sobre todo las últimas dos veces, él vivía con mi abuela, decía, se fue a la Bombonera. Y las dos últimas veces que habíamos quedado, dice, no, mirá, me voy a ver a Boca, tenía, digamos, platea, viste, todo, ¿no? Y la muerte de él quedó, digamos, enganchada, viste, a eso, y al primer recuerdo mío. Y de alguna manera yo, después con los años, vi que toda la gente se empezó a identificar, dice, claro, yo me acuerdo cuando fui con mi abuelo, yo fui con mi novia, yo me declaré ahí en la... Y empezás a ver como que un recuerdo personal, como es hacer, en este caso, digamos, el estadio de Boca, es común a mucha gente. Entonces luego, viste, lo empecé a ver con otros ojos y el hecho de, a lo largo de más de 3 décadas, de darle siempre al mismo clavo, como yo digo, yo siempre dibujo todos los días la bombonera. Siempre es igual, pero siempre sale distinta. Y también vi en los inicios esos que de alguna manera quedé atrapado, ¿no? Entre dos íconos que son la Basílica y el Estadio de Boca. En ese año 93 también gané un segundo premio de dibujo de la provincia con la primera vez que dibujaba la Basílica. Y recordaba el día que vino Juan Pablo II, que y mi padre y mi madre se casaron acá, todo, ¿viste? O sea, cuando vos empezás algo, pero después ya no lo controlás, aparece, digamos, el verdadero ser. Mi obra se basa básicamente en representar historias, sobre todo personales, entre el estadio de Boca y la Basílica, que son como dos arquitecturas únicas en Argentina y que ambas son lugares de peregrinación. Es decir, yo cuando íbamos de la cancha de Boca a Luján, acá a la vuelta, y de acá a la cancha, lo veía, viste, como unir, como digamos, hacer una peregrinación. Y si vos te pones a ver, los hinchas de fútbol se preparan como en un ritual. El domingo vamos y la ropita y todo, y vamos y ganamos, el asadito y todo, y van en peregrinación. No es tan distinto, ¿viste? Entonces yo creo, como decía el maestro y amigo Pérez Celis, que los estadios de fútbol hoy son las nuevas catedrales, pero con otros ritos y con otra... Pero son como, digamos, literalmente lugares de peregrinación. Bueno, y a lo largo de los años, por supuesto que siempre voy y vengo entre ese, digamos, universo de la Boca y Luján, pero en el medio, digamos, está la vida, ¿no? Y a lo largo de los años he realizado muchos cuadros con mucha libertad y todo, pero
me doy cuenta que la estructura que yo tengo no es diferente a la que tuve cuando hice el primer dibujo, porque arranco básicamente por un dibujo arquitectónico y después me gusta empaparme en la historia de lo que estoy haciendo. O sea, recientemente me ha contratado el Colegio de Arquitectos de la provincia del Distrito Quinto para la documentación artística de todas las iglesias y los municipios. ¿Qué significa esto? Que yo voy a los municipios en un atril y hago más o menos rápido, digamos, la pintura, primero de la, digamos, iglesia y en otra etapa la de los municipios. Pero me gusta empaparme de las historias de la construcción de la iglesia, de la construcción del municipio, de alguna, digamos, anécdota que anda flotando, ¿no? En primer lugar, me gustaría dejar en claro que Gustavo, además de ser artista y colega, es un amigo que aprendí a conocer y que tuve la suerte de empezar a conocer allá por el año 2001, 2002. Y en esa oportunidad el colegio había organizado una muestra de pintura acá en la ciudad de Luján, que se llamaba Horizontes de Arquitectos. En esa muestra había pinturas de distintos arquitectos reconocidos de la Argentina y Gustavo era el encargado de juntar esas pinturas y organizar una muestra. Bueno, a partir de ahí comenzó nuestra relación de amistad y eso se fue desarrollando en el tiempo. Lo fuimos acompañando en algunas exposiciones que había hecho. Por el año 2016 se nos ocurrió convocarlo con el objetivo de abrir el colegio a la sociedad, de que a través de la pintura y el arte pudiéramos acercarnos a la gente y empezamos con una idea que era pintar en las plazas, fundamentalmente edificios que tenían una importancia urbana y simbólica como pueden ser las iglesias. Fue toda una novedad que hubiera un pintor, un artista, que además era arquitecto, en una plaza pública, donde la gente se acercaba de manera espontánea preguntando qué era lo que estaba ocurriendo. A raíz de esa convocatoria y la importancia que había tenido esa participación, ese trabajo de manera pública, se nos ocurrió que podíamos repetirlo en distintas ciudades de nuestro distrito. A medida que fue pasando el tiempo y que vimos que era realmente un acontecimiento en todos los lugares, se nos ocurrió que debíamos dejar testimonio como institución de todo ese trabajo. A partir de ahí empezamos a trabajar con Gabriela Arias, la arquitecta Gabriela Arias, que es la encargada de patrimonio del distrito, para empezar a darle contenido a toda la pintura y empezar a buscar planos en distintos municipios y ver si podíamos realmente dejar testimonio de todo ese trabajo. Yo lo conocí a Gustavo directamente ya en el ámbito del colegio. Fue digamos, aprendí a descubrir las cosas en las que él trabajaba. Lógicamente que su vínculo con Boca era el principal, digamos, factor en el cual uno tenía la experiencia de su trabajo. Y bueno, surgió las actividades con el colegio y participó en pinturas en vivo, tanto en las trinales, en la fiesta del Día del Arquitecto, donde ha pintado en vivo y ha tenido la generosidad de obsequiar su pintura a alguno de los matriculados en el Día del Arquitecto. Así que bueno, creo que ese vínculo con Gustavo nació por una locura que teníamos en el colegio de poder instalar el tema del patrimonio en cada una de las ciudades, pero creo que no tiene límites, no tiene techo, y para nosotros es un placer que un amigo pueda hacer, digamos, trabajar dentro del colegio y aparte que nos represente como artista y como arquitecto tanto en la provincia como en el mundo, ya que, bueno, como dijo Jorge, las actividades que hacemos las plasmamos y las tratamos de alguna manera editar para que estén
sean un registro vivo y quede plasmado para el resto de la comunidad, ¿no? Es un placer encontrarnos con mucha frecuencia con Gustavo Navone y con su obra. Son inseparables, él de su obra, ¿no? Siempre la obra nace del alma de personas como Gustavo. Hay una mirada de él que es única, es lo que motivó que lo convocáramos para hacer una exposición en el Museo Quinquela Martín hace pocos años. Un par de obras quedaron para el patrimonio del museo. Son obras importantes para el patrimonio del museo porque Gustavo inaugura un tema que no había sido frecuentado por los artistas a lo largo, diría, de la historia del arte argentino. Es curioso, siendo el fútbol una de las manifestaciones del alma popular más importantes, con la que más se nos identifica, es curioso que la mayor parte de nuestros artistas no tomaron ese tema como objeto, como sujeto de sus obras. Quien podríamos asegurar que inaugura esta temática es Gustavo desde muy temprano en su carrera, con estas representaciones, apropiaciones, reapropiaciones, reformulaciones de la Bombonera. Y hay algo que lo trasciende, ¿no? Porque él no trabaja la Bombonera solo como un espacio que podríamos asociar con lo inmediato futbolero, la trabaja como símbolo, la trabaja como una especie de axis mundi, como esos ejes del mundo, esos ejes ordenadores de sujetos y de sociedades. Y eso es una constante además en la obra de Gustavo, porque no es solo el trabajo con la Bombonera, a la que llamamos el templo, sino que también trabaja con templos que objetivamente podríamos llamar así. Es decir, nos encontramos con su obra y nos encontramos con estos símbolos que siempre van girando en torno a ejes trascendentes del mundo. Nos encontramos con lo inmediato, con lo pasional, con lo que puede representar el fútbol, con lo que puede representar una ciudad de origen. Pero como el arte, cuando merece ser llamado así, se compone por muchas capas, muchas veces complejas, capas imbricadas, podemos encontrarnos además de esa cotidianidad con tal vez lo más trascendente que nos viene atravesando desde que nos hemos bajado de un árbol, ¿no? Que es esas atávicas preguntas que nos constituyen, de dónde venimos, qué nos reúne, qué cosas son las que nos atraviesan, qué cosas son las que atraviesan generaciones. Y ahí está, Gustavo, su obra, los templos y nuestros queridísimos ejes del mundo. En este acto solemne ante dos hijos de la villa de Luján,
la imagen de la Virgen. El cuadro es del 98. Ahí. Ahí está. Que quede ahí. Por la eternidad. Bueno, la verdad que la primera vez que escuché la palabra bombonera fue de labios de mi padre, que no me canso de decirlo, yo heredé los colores y visité, digamos, este lugar cuando era muy niño, y si bien yo sabía que era, digamos, un estadio de fútbol, la palabra bombonera para un niño tiene como una connotación que hoy sigue, digamos, teniendo, digamos, para la mayoría de la gente. El primer día que vine creo que tenía 8 años y la tribuna, a diferencia de lo que es ahora, la gente no se colocaba los colores azul y oro, venían de civil. Es más, con mi viejo venía de saco y de corbata, digamos, a la cancha. Y nos ubicábamos ahí en la tercer platea, en la primera fila. Y la sensación que te da, digamos, el estadio, hoy en día, y sobre todo cuando sos un niño que medís la mitad, en mi caso, de lo que mido hoy, vendría a ser muchísimo más grande todo. Y las experiencias que tuve fueron ver una montaña, digamos, increíble. No era, digamos, azul, era gris, el gris del cemento. Y sobre todo, bueno, esas escaleras infinitas que uno después se va, digamos, acostumbrando, pero cuando uno es niño, subir 45 metros por escalera no es algo, digamos, habitual. Y la tercera, digamos, experiencia vital y física fue cuando apareces en la última bandeja y literalmente te da la sensación, debido a los 43 grados de inclinación que tiene la última bandeja, literalmente te da la sensación que te caes. Esas cosas son la primera, digamos, aproximación al estadio. Lo dibujaba, digamos, el estadio cuando en el colegio primario, viste que por aquella época nos daban una cosa que es dibujo libre, y yo, digamos, dibujaba lo que a mí más me había, digamos, impactado desde lo físico y desde lo visual. Bueno, hay una larga, digamos, historia que la he contado muchas veces de, bueno, el fallecimiento de mi padre. Yo, digamos, heredé venir, digamos, al estadio con él, y desde esa época, cuando él falleció, o mucho antes, yo dejé de venir al estadio por muchísimos años. Todo eso lo canalicé unos años después con una muestra muy grande que hice acá en el estadio, y en la presentación, digamos, estuvo el maestro Pérez Celis, entre otros, y fue, digamos, una gran muestra. Y yo ahí cerré una etapa con la bombonera y con la relación con mi padre. A partir de la muestra esa, literal, pero es literal, sentí así como que me liberaba de una mochila de angustia y de dolor o de lo que sea. Y en ese sentido la bombonera me equilibró emocionalmente. Bueno, y a partir de sacarme, digamos, esa mochila, por así decirlo, comenzó un derrotero que me puso en el camino del arte. O sea, no solo, digamos, he vivido pintando y dibujando en la bombonera, sino, digamos, otras cosas. Pero la bombonera siempre fue como un verdadero faro, ¿no? Que ante las dudas hacía que yo volviera. Bueno, con los años fui consolidándome por diferentes actos, aquí, digamos, en Boca, varias filmaciones, consideraciones, reconocimientos, como el pintor que ha heredado esa tradición boquense, ¿no? de obsesionarse literalmente con un tema, por la razón que fuese,
Alguien dijo, sobre todo, digamos, un queridísimo crítico de arte, Raúl Santana, que el universo de Quinquela, digamos, existe, los barcos, los trabajadores, el corazón de la Boca está vivo en la obra de Quinquela, pero en la realidad no, está, digamos, en los cuadros. El corazón vivo de la Boca hoy es la Bombonera, desde hace décadas. Y la persona que, por la razón que fuese, pinta constantemente en diferentes circunstancias y desde diferente óptica, vengo, digamos, a ser yo. Entonces él dice como que yo pinto el corazón vivo del barrio de La Boca, que es el estadio. Hace, digamos, unos días, el club me invitó como referente a exponer mis obras por el 85 aniversario de la inauguración de la Bombonera. Lo cual para cualquier, digamos, artista que le den ese reconocimiento está como justificando el camino que viene, digamos, llevando adelante. Y acá viene como lo nuevo, como lo que yo siento que hay otra, digamos, etapa, digamos, a partir de ahora, que es que a las obras estoy incorporando, a las obras que yo ya tenía hechas, les estoy incorporando, pero de manera masiva, gente que anda como flotando, como digamos espíritus o ángeles, y todos con una aureola. Y de manera casi mágica o angelical, empiezan a completar esas obras de las Bomboneras que, a decir verdad, yo siempre las he notado como vacías. Y de manera, digamos, debo reconocer, angelical, empezaron a aparecer legiones de gente, digamos, en las obras, y lo cual hace que de alguna manera mi obra o los cuadros que hice o que estoy haciendo empiezan a tener una relación con mi otro tema, que es la basílica. El hecho de tener mi atelier enfrente a la basílica, se ve que de manera subliminal me ha ido, digamos, influenciando, y de alguna manera yo siento que esta tercera etapa de la Bombonera es con la que uno estos dos grandes ejes, ¿no?, que son la Bombonera y la basílica. Debo considerar que en algún sentido, después de 34 años, seguir con estos temas es algo como que va más allá de mi voluntad. Lo siento como una vocación, ¿no? Vocación viene del latín que se llama vocare. Hay alguien que llama y hay alguien que responde. Y la verdad que después de tantos años y tener ganas de volver a hacer siempre lo mismo, pero es siempre diferente. Yo siempre dibujo la Bombonera, pero es siempre, digamos, arranco, digamos, igual, pero es siempre diferente. Lo mismo con la basílica. Me parece que esta muestra y este momento, digamos, especial ha hecho que yo siento que las dos cosas se empiezan a fusionarse. Y de alguna manera el testimonio de este documental es como, digamos, la ratificación, ¿no? Y acá viene lo que yo siempre sostengo, que el arte evoca siempre a aquello que ya no existe, en lo inmediato o remoto. Una cosa que era personal, un recuerdo íntimo, vi que también se hacía eco en muchísima gente.